Amigos, 7:04 de la mañana, estamos listos para nuestra primera entrevista de hoy vía Zoom. Vamos a hablar de economía desde Caracas con Luis Enrique Gabasud, economista e investigador en ciencias sociales. Luis Enrique, gracias por madrugar con nosotros un 19 de abril, cuando muchos todavía duermen. Buenos días. Vamos a ver si estamos realmente... Buenos días, Eduardo. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Igualmente, Eduardo, gracias por la invitación y bueno, un saludo para toda la audiencia de Unión Radio y de IBC. Fíjate, Luis Enrique, hoy se están cumpliendo 400 días desde que se inició la cuarentena en Venezuela. En estos días una marca de una empresa que presta servicios de telecomunicaciones, prometía servicios, bueno, de última generación para teletrabajo, para oficina de emprendimientos, Office 365. Es decir, ¿en qué ha cambiado la dinámica económica, hablemos de Venezuela, a raíz de la instalación de la pandemia? Bueno, Eduardo, fíjate, probablemente, ¿no? Porque no hay realmente estudios detallados que nos permitan afirmarlo con certeza. Sin embargo, probablemente la afectación de la economía venezolana desde antes de la pandemia y después de la pandemia o durante la pandemia no ha sido tan significativa como pudiera pensarse o como ha sido en otros países del mundo. Y esto se debe a que las actividades económicas en Venezuela ya de por sí estaban bastante disminuidas antes de que adviniese la pandemia. Yo pienso que digamos, el sector más afectado, la actividad económica más afectada por la pandemia, ha sido precisamente aquellas que dependen de una interacción social, sobre todo en áreas recreativas, culturales y deportivas, ¿no? Pienso que son las actividades que más se han visto afectadas. Esto implica, por supuesto, todo lo que son restaurantes, hoteles, discotecas, establecimientos recreativos, sitios nocturnos, todo lo que es la vida del entretenimiento y la diversión y el esparcimiento en sociedad, en contacto y en interacción social, lo que incluye, por supuesto, deporte, actividades culturales, teatros, cine, todo ese tipo de actividades. Y yo pienso que hacia ese tipo de sector específico es donde se deben dirigir todos los esfuerzos, tanto del sector público como del sector privado, para tratar de ayudarlos a que sobrevivan este terrible trance de la pandemia. El resto de actividades económicas no se ha visto mayormente afectado, en mi criterio. Fíjate el caso del comercio. El comercio se vio afectado quizás los 2 primeros meses, donde había un proceso de adaptación, pero luego con el asunto de las flexibilizaciones controladas, el comercio ha recuperado prácticamente todo su nivel de actividad, excepto quizás algunas tiendas ubicadas en centros comerciales que son zonas de alta concentración. Pero el grueso del comercio yo veo que realmente no ha tenido mayor afectación. Fíjate que incluso nosotros mismos lo que estamos haciendo hoy, la Sí, radio, que es un negocio muy importante, así es. se ha adaptado a este tipo de mecanismos a distancia, teletrabajo, teleconferencias, videoconferencias, y así ha ocurrido con muchas otras actividades. Así es, Luis Enrique. Yo te tendría aquí cerquita a unos 2,5 metros sentado en el estudio si no fuera por todo esto y nos hemos tenido que acostumbrar. Es correcto. Luis Enrique, ¿qué futuro nos puede esperar en positivo? Dicen que en las crisis están las oportunidades. Una vez que, fíjate que ya no hay escasez de productos que antes estaban escasos en los tiempos del bachaqueo, solo que esa abundancia de determinados productos están marcados en dólares y la inmensa mayoría del país no gana en dólares. El salario les es insuficiente. Pero en medio de esta dinámica como respuesta a una crisis, ¿qué posibilidades tiene Venezuela de avanzar, de dejar atrás en modo alguno parte de los graves problemas que padecemos, incluyendo la hiperinflación? Sí, Eduardo, yo voy a insistir en esto, siempre lo menciono. Venezuela es un país hiperdependiente de importaciones
¿no? Porque lamentablemente durante 100 años de bonanza o digamos de frutos de la renta petrolera, nunca el país logró desarrollar sus capacidades productivas endógenas, internas, propias, lo cual pasa por un prerequisito sine qua non, que es el desarrollo y consolidación de las capacidades internas propias en ciencia y tecnología. No teniendo esto, obviamente es muy difícil. O sea, lo que esto significa en dos palabras, muy sencillo, es que Venezuela sigue siendo un país subdesarrollado, ¿no? Y en tal sentido es poco esperable que nosotros podamos tener una recuperación económica y una prosperidad económica si no contamos con ese desarrollo endógeno o alternativamente continuar con aquel sector económico que venía posibilitando el nivel de vida que tenía Venezuela, que es el sector petrolero, exclusivamente. Porque uno debe analizar esto, Eduardo, en función del peso específico de cada rama de actividad económica en el sector externo, es decir, en su capacidad exportadora y por lo tanto productora o generadora de divisas que permitan satisfacer ese nivel de importaciones y ese nivel de consumo asociado a esas importaciones. Ni siquiera los sectores industriales de más alto nivel que ha habido acá en el país, no petroleros, proveen o generan sus propias divisas. Nunca lo hicieron, ni mucho menos lo hacen ahora. Entonces, la fuente de divisas de la economía venezolana siempre ha sido la industria petrolera, casi exclusivamente, a todo evento práctico. Por lo tanto, hasta que ese nivel de generación de divisas de la economía no se recupere, e insisto, no tiene por qué ser con la industria petrolera, pero digamos, las bases para que sea con otros sectores industriales o con otras ramas de actividad económica, como por ejemplo el sector primario, exportaciones agrícolas, como, que es lo que sustenta en buena medida, por ejemplo, las exportaciones en una economía como la economía argentina, o en otros países de América Latina o de tercer mundo o de países en vías de desarrollo, donde también el sector primario, pero no necesariamente petrolero o minero, sino también el agrícola, es muy importante para la generación de divisas en ese Luis tipo de países. Enrique, Sí, prácticamente se me acabó el tiempo, pero sí. ¿acaso está pasando algo positivamente interesante con respecto a la capacidad que están demostrando los productores del sector privado, los empresarios, cuando ya no cuentan con las divisas preferenciales, cuando ya no contamos con la renta petrolera, cuando tienen que utilizar sus propios recursos en divisas? ¿Está pasando algo constructivo, estructural, que haya que reconocerle al sector económico privado en ese aspecto? No lo creo en el sentido de generación de divisas. Sí lo creo en el sentido de que hay una cierta reanimación del sector comercial y del sector importador, ¿no? Es decir, en la medida en que hay otras fuentes alternativas de divisa que circulan en la economía, como por ejemplo las remesas, alguna disposición de los fondos depositados en el extranjero que tienen venezolanos y venezolanas y que tienen que disponer de ellos acá en el país, en esa medida en que hay un cierto flujo de divisas en la economía, en esa medida se reactiva una cierta inversión de tipo comercial importador, que es lo que estamos teniendo en este momento. Es decir, el No sector, está pasando en la industria, por ejemplo. no señor, en lo absoluto, en lo absoluto. En la industria no está, en la industria pudiera estar pasando, digamos, por ejemplo, una industria como alimentos polar o como algunas ciertas industrias en el sector alimenticio principalmente, pudiera haber una cierta aumento de la capacidad de utilización ya instalada en el país. Pero, y ese es un margen que existe, obviamente, y que va a irse ampliando esa capacidad de utilización de la capacidad, digamos, la utilización de la capacidad instalada industrial que ya existe en el país, puede aumentar muy rápidamente, prácticamente de la noche a la mañana, en la medida en que exista volumen suficiente de divisas en la economía para que estas industrias puedan realizar ese aumento de utilización. ¿Cómo? Porque las industrias dependen en Venezuela muchísimo, vuelvo y te insisto, para bienes intermedios, materias primas e insumos de el sector externo. Es decir, tienen que importar todo eso para poder producir, para entonces venderlo en el mercado interno y luego lo que reciben en bolívares
convertirlos a divisas para poder realizar su ganancia. Hasta que no exista el flujo suficiente de divisas o el volumen suficiente de divisas circulando en la economía, la utilización de la capacidad industrial ya instalada no va a aumentar. Bueno, Luis Enrique, siempre es interesante conversar contigo. Te agradezco mucho tu disposición y que tengas una gran semana. Hasta pronto. Igualmente, Eduardo, un placer. Luis Enrique Gabasut, para quienes los transcriben, su apellido se escribe con B pequeña, Z y T al final. Economista e investigador en ciencias sociales, para quienes nos siguen por radio y van a transcribir esta entrevista. Recuerden que también somos un Centro Nacional de Noticias. Regresaremos.